Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hola, Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario y en esta ocasión contamos con la muy valiosa y sobre todo cariñosa presencia de nuestros invitados, Zipac Livadi Rentería, María de Jesús Sánchez Vázquez e Iván Espraja. ¿Y por qué digo lo de valiosa y cariñosa compañía? Porque el tema de hoy, lo que nos convoca a esta reunión, esta plática, más que una entrevista, más que una conferencia o una ponencia, mucho menos, es platicar acerca de un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia que falleció en febrero de este año, febrero de 2022. Un querido compañero de trabajo, para muchos de nosotros, por fortuna, lo contamos como amigo, un profesionista que incidió en varias de las labores que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha desarrollado, como arqueólogo, como funcionario, como estudiante, y la idea es vamos a platicar acerca de él. Por eso el tema, el título que le estamos dando a nuestra plática de hoy es el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, múltiples imágenes, múltiples recuerdos desde adentro. ¿Y por qué es esto? Porque todos tenemos una imagen, una idea de alguien, y esa imagen y esa idea la vamos transformando, la vamos desarrollando. Como bien dijo el filósofo griego, nadie se baña dos veces en el mismo río, pero tampoco es el mismo el que se baña en esos ríos diferentes. Pedro Francisco a lo largo de su historia fue cambiando, fue transformándose, adecuándose a los tiempos, en contextos sociales diferentes. Podemos decir que la mayor parte de su trabajo le tocó en lo que se llama ahora esa etapa del neoliberalismo que se ha vivido no nada más en México, sino en todo el país. Empiezo con esto. Los muertos, como un fuego congelado que abarca, laten junto a los vivos de una manera terca. Eso nos dice Miguel Hernández y eso lo siento, y por eso me permito presentarles a nuestros invitados de hoy. Porque al final de cuentas seguimos nosotros, o quizá ellos tercamente, a nuestro lado. Así sentimos a Pedro Francisco Sánchez Nava a nuestro lado. Zipac Livadi Rentería es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha colaborado en proyectos de investigación arqueológica en gran parte del país, principalmente en Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua y Veracruz. Tanto en estudios específicos como motivo de obras, como de diagnóstico de zonas arqueológicas e inventario de bienes muebles. ¿Qué son esos bienes muebles? Las piezas arqueológicas que por fortuna están en nuestros museos, en custodia del instituto. Ha sido subdirectora de seguimiento de proyectos en la Coordinación de Arqueología, de proyectos en FONCA, CONACULTA, entonces CONACULTA, jefatura de análisis e integración de información en la Coordinación de Arqueología y en el Consejo de Arqueología también ha participado durante largos años, donde ahora se encuentra. Uno de sus temas centrales de interés radica en el manejo de los recursos culturales. Zipacli, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, a la hora que nos vean. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Zipacli. Por su parte, la arqueóloga María de Jesús Sánchez Vázquez es investigadora del INA desde hace ya que 43 años, 44 años, Chuy. Voy a cumplir 45. Ah, caray, mira, me quedaba corta. Digamos, una muy larga y fructífera trayectoria que tiene, pues para mí, para gran parte de nosotros, la Chuy, así conocida en nuestro medio arqueológico por la amistad que nos une. Ella es miembro de una generación
arqueólogos egresados de la ENA, y ella es de las últimas que cerró su formación en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde estaba la Escuela de Antropología antes. Ahora ya se encuentra al lado de la zona arqueológica de Cuicuilco, en el sur de la ciudad. Ella es titulada en la ENA con el tema de aldeas salineras en Zacatenco, Ciudad de México, en el 84. Ha trabajado en múltiples lugares, principalmente en la Cuenca de México, y principalmente relacionados con los salvamentos arqueológicos en las líneas, y en particular las líneas del metro, la 3, esa línea que transcurre del sur de la ciudad hasta el norte de la Ciudad de México, la línea B, la línea 12, Plaza Mariana, y en múltiples predios del centro, que le ha permitido integrar una idea muy desarrollada, muy importante. Y esto lo trabajaste con Pedro Francisco acerca de la isla Tenochca. Una cosa es cómo se ven en los informes y en las fuentes etnohistóricas, y cómo se ha encontrado en la parte arqueológica. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Chuy. Gracias por la invitación. Desde las lejanas tierras de Eslovenia, el doctor Iván Sprague, muchísimas gracias por acceder. Sabemos que allá son 7 horas de diferencia, Iván. Hemos tenido la fortuna de platicar en persona, pero ahora desde hace ya algunos años que estás residiendo allá. El doctor Iván Sprague es arqueólogo y etnólogo por la Universidad de Ljubljana. ¿Lo digo bien, Iván? Ljubljana, ¿está bien dicho? No se te escucha, Iván. Gracias. Es que apagué. Sí, es Ljubljana, es la capital. Bueno, es que además del español, domino 0 idiomas. Entonces, gracias por ayudarme en la traducción. En Eslovenia. Es maestro por la ENA y doctor por la UNAM. Es investigador del Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes. Y en México ha enfocado su interés en el estudio de zonas inexploradas y de difícil acceso en varias partes del territorio nacional, pero principalmente en el estado de Campeche, así como en la arqueoastronomía, en la que tiene múltiples publicaciones enfocadas hacia este hermoso y siempre compañero celestial que es Venus, el simbolismo de la cosmovisión mesoamericana, las orientaciones arquitectónicas en Mesoamérica, de las cuales, pues al final de su vida, de nuestro recordado hoy, Iván y Pedro Francisco trabajaron de forma conjunta. ¿Así es, Iván? Así es. Sí, muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por invitarnos, y gracias a la producción de Radioína que nos invita y nos cede los micrófonos para esta sesión. Me permiten un momento más, voy a hablar de Pedro Francisco Sánchez Nava en breve. Y digo en breve porque su trayectoria fue amplia, cerca de 40 años de trabajar en el Instituto de Antropología. Él nació el jueves 5 de julio del 51 en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Él nació, para los que no conocen, voy a decir con sarcasmo, la afamada colonia Santa Julia, hoy colonia Náhuac, afamada por el inolvidable personaje mexicano llamado Tigre Santa Julia. Les recomiendo que busquen sobre él. Digamos, eran coterráneos. Por algo sería. La vida nos da esas vueltas. Esta colonia llamada Santa Julia fue en honor de la señora Julia Gómez de Escalante, una hacendada del siglo XIX, pero que tenía fama de que era muy buena, por eso se le puso Santa Julia, en lo que hoy es la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Coqueteó durante varios años con los salesianos, un grupo de religiosos muy reconocidos en el mundo, pero por fortuna, y digo por fortuna para los católicos, no se decantó por el sacerdocio, pero sí trabajó como empleado bancario, lo cual pues también habla de la confianza que tiene la ciudadanía en algunas personas. Pero, por fortuna para ambas áreas, para los financieros y para los religiosos, Pedro Francisco tuvo la necesidad y tuvo la decisión de ingresar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde estudió del 74 al 78. Se licenció en el 84 en la misma escuela con un trabajo sobre Atlisco, una unidad de producción del límite oriental de México, dirigida por 2 grandes arqueólogos ya fallecidos, González Rull y García Cook, y por el maestro Eduardo Corona, con quien aún contamos por fortuna.
Su tesis se basó en estudios de campo y estudios documentales, tanto de archivo como de biblioteca, y aportó conocimientos sobre las actividades y la vida cotidiana de personas de esta zona que es muy conocida. Se le llama la Candelaria de los Patos. Está muy cerca del centro de la ciudad, digamos del Zócalo capitalino, del Palacio Nacional, de la Catedral Metropolitana, hacia el oriente de la ciudad, lo que eran los límites de la isla Tenochca. Más adelante obtuvo su maestría en Historia por la Escuela de Antropología también, y su doctorado en Antropología por la misma ENA. El doctorado fue sobre símbolos, lugares de culto y la arqueología. Sus temas de interés fueron la arqueología de salvamento, las transformaciones urbanas, el registro arqueológico, los lugares de culto, la protección social del patrimonio cultural y la arqueoastronomía. En el INA, bueno, fuera del INA trabajó en Fobiste y en Fertimex. Fobiste es una área de Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado que se dedica a las cuestiones de vivienda para los trabajadores, y también en Fertimex, que es una empresa que ya no existe, que se dedicaba a los fertilizantes. Fue coordinador de trabajos arqueológicos en la zona metropolitana de la Ciudad de México del 77 al 88, subdirector de salvamento en el 89, director de registro público de monumentos y zonas arqueológicos del 97 al 2005, de esa fecha al 2007 director de planeación. Fue presidente del Consejo de Arqueología y coordinador de arqueología del 2002 al 2022, cuando falleció, investigador de tiempo completo del INA. Publicó una cuarentena de textos sobre su trayectoria. Paso a las voces cercanas, a las voces que lo conocieron. En primer lugar, ¿cómo lo conocieron? En el orden que quieran. O Zipa, ¿cómo conociste a Pedro Francisco? Bueno, todos nos conocemos de vista, ¿no? Desde hace muchos años, pero yo empecé a convivir con Pedro ya de una manera más cercana cuando él llegó a la coordinación de arqueología. Él llegó a ocupar un cargo de subdirector en la coordinación. Así fue como lo conocí en ese momento, y pues llegó él justo al ajo porque nos tocaba estar haciendo todos los informes trimestrales o periódicos de lo del Fondo Nacional Arqueológico. Pero estuvo un corto tiempo porque después se fue como director de registro público, y ahí convivimos ya a un nivel mucho más amplio, coordinación con todas las direcciones, ¿no? Que es cuando trabajábamos de manera conjunta todos, ¿no? Con salvamento, etcétera. Digamos, entonces tu trato con él es de la escuela, pero de vista, sin mayor relación, pero ya más adelante como funcionario, ya como un arqueólogo, y en ese entonces sí ya estaba titulado, si no recuerdo mal, ya estaba, sí, claro. Ya había cursado su maestría. Sí. Que son labores que él hacía de forma paralela. Dime, Zipa. Sí, así es. Yo trabajé en salvamento también un corto tiempo, entonces yo los veía, creo que en ese momento trabajaba incluso con Chuy, porque yo los veía pasar y venir a veces. Y yo entré a trabajar a salvamento para Chiapas, precisamente, entonces casi no nos veíamos porque ellos trabajaban en la ciudad y yo estaba en el estado de Chiapas, ¿no? Sí. Chuy, ¿tú lo conociste como compañero de escuela? Pues mira, fue una situación rara, porque yo no me acuerdo, él es generaciones anteriores que la mía, pero en algún momento empezó a cursar algunas materias dentro de mi grupo, pero yo no lo ubicaba físicamente. Entonces cuando nos pasaban lista siempre decían Sánchez y yo presente, los Sánchez Vázquez presente. Entonces decía yo, ¿por qué me repiten? Después, en 78, él entró al metro a trabajar cuando estábamos haciendo la ampliación de la línea 3 del metro hacia el norte, que va de La Raza a Indios Verdes, que es la salida, es el norte de la ciudad, la salida hacia Pachuca. Ahí empezó él a trabajar conmigo, ahí lo asignaron. Entonces ya un día me dijo, ya te conozco, tú eres la tontista que siempre responde por mí, la escuela cuando pasan lista. Y dije, ay, qué malvado. Bueno, y entonces ahí ya fue cuando lo conocí físicamente, ¿no? O sea, ya lo ubiqué, pues. Y ya al principio, pues cada quien se iba por su lado a la escuela, y ya después, bueno, empezamos a entablar amistad, pues ya nos íbamos juntos a la escuela.
Así fue como yo conocí a Pedro. Digamos, en los 70s y en sus pininos, tanto en la escuela de antropología como en sus labores como, bueno, en ese entonces era responsable de los trabajos arqueológicos del metro. Bueno, cuando él entró todavía no, porque estaba asignado, me lo asignaron a mí a la línea 3, un tiempo. ¿Era tu asistente? Era mi asistente. Bueno. Él empezó a trabajar en una de las zonas de la aldea salinera, en el montículo A, el Pozo 29, que fue extensivo, y ya después, en ese entonces todavía estaba Raúl Arana y Gerardo Cepeda coordinando el metro, pero como en eso vino el descubrimiento del Acoyolxauhqui, ellos se fueron a ver ese tema y entró el profesor González Rull a coordinar metro. Entonces, cuando entra el profesor González Rull a coordinar metro, es cuando se jala a Pedro como su asistente y andaban ellos, pues ahora sí que por toda la ciudad viendo obras y las líneas del metro. Así fue. Así fue. Hace un momento lo comentaba para nuestros radioescuchas, que estamos hablando de una etapa de múltiples transformaciones, no nada más a nivel México, sino a nivel mundial. Estamos hablando de fines de los 70s. Sí. Bueno, ustedes entran a la escuela a mitades de los 70s, salen a fines de los 70s y se empieza a trabajar en lo que para algunos de nosotros, si me permiten un comentario personal, es otro México, es otro mundo, porque en aquel entonces, y me adelanto algo que quizá más adelante retomemos, María de Jesús Sánchez Vázquez, Pedro Francisco Sánchez Nava, su servidor y otros 48 arqueólogos fuimos basificados, obtuvimos nuestra base juntos, todos en 1981. 51 arqueólogos de base para el instituto. Y ahí tuvimos el gusto, bueno, de ya amarrar más relaciones y tener el privilegio de trabajar para el instituto. Pero más adelante, en la trayectoria de Pedro Francisco, y como una primera ronda, Iván Sprague aparece en nuestra película. No, es un actor que, digamos, entra con estos bríos en esta película y desarrolla con Pedro Francisco una faceta que en lo personal, después de un trato que tengo, así como que tuve con Pedro Francisco como Chuy de muchos años, yo desconocía que tuviera esa afición, esa atracción por ese tema. Iván, ¿cómo es que llegas tú y Pedro a entablar esta relación que pasa de lo profesional, lo personal, de lo profesional a lo personal, a llegar a incluso hasta publicar cosas sobre la arqueoastronomía juntos? Bueno, nos conocimos en los lejanos 1980, en la segunda mitad de esa década, cuando cursábamos la maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero ahí de repente platicábamos, yo ni tengo así recuerdos muy concretos de esa época. Y en 1992, cuando entré a trabajar a la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, dentro de algunos años, Pedro llegó como jefe, creo que fue por 1996, 97, por ahí. Y entonces, primero fue mi jefe, pero era un jefe amigo además, así que todos trabajamos con mucho gusto. Yo en esa época ya empecé a trabajar ahí en el sureste de Campeche, en los trabajos de reconocimiento, y siempre tuvimos su apoyo. Ya después, en 2000, tuve que trasladarme a Eslovenia por cuestiones personales, y debo decir que no sin tristeza, pero conservamos la relación con Pedro Francisco. Yo seguí con el reconocimiento, con las prospecciones en Campeche, él siempre apoyando, y en algún momento cuando dejó el cargo, pues yo le propuse, ¿qué tal si hacemos un proyecto juntos, ¿no? Y yo había trabajado ya también para mi doctorado, lo de las orientaciones en el centro de México y de su significado astronómico. Y entonces le propuse, ¿qué tal si hiciéramos algo más sistemático en varias partes de Mesoamérica? Y él pues adoptó la idea con mucho entusiasmo, así que trabajamos en el área del Golfo, en el norte, en el occidente, en el área maya, en las tierras bajas donde empezamos. Y pues así fue.
esta parte de su trayectoria conectada con la arqueoastronomía. ¿Qué es eso de arqueoastronomía, Iván? La arqueoastronomía, en breve, podríamos decir que es una de tantas especialidades de la arqueología, pero es la especialidad que trata de entender lo que las sociedades investigadas por la arqueología veían en el cielo, cómo lo conceptualizaban y qué podemos ver, en qué vestigios arqueológicos se manifiestan esos conceptos. Así muy en breve, pero no se trata solo de conocimientos astronómicos en el sentido estricto de la palabra, sino también de las creencias, o sea, de todos los aspectos de vida que tenían algo que ver con la observación del cielo. Ya, sí, y pregunto esto porque retomo lo que dije hace un momento. Para los que lo fuimos conociendo, yo lo conocí igual que tú, primero como jefe, no tuve el gusto de coincidir con él en la escuela, igual que con Zipa, a diferencia de Chuy, que lo tuvo como discípulo en la licenciatura. Los temas que platicábamos no iban hacia la arqueoastronomía. En ese sentido, es que desde mi perspectiva, y paso a ver si alguno de ustedes, invitarlos a que alguno de ustedes haga un comentario, cómo fue transformándose. Y lo dije hace rato, todos vamos cambiando, pero nos encontramos no analizando un proceso social, pero sí toda nuestra labor se realiza dentro de un contexto histórico, social, político determinado. Y vuelvo a esto, de los 70s para acá, México se ha transformado el mundo, y uno va adecuándose. Aquí hemos empezado a soltar así algunas ideas, algunas palabras de este compañero que no respondía y Chuy tenía que responder 2 veces para que despertara, este jefe que se va a sus vueltas para revisar estos lugares, un cambio de que entra como asistente, después se vuelve el jefe, una persona que sus temas de interés son la protección del patrimonio, la arqueología de salvamento, el registro, y de pronto nos sorprende con 2 temas que para mí son con los que al final desarrolla principalmente su labor como investigador, que son la arqueoastronomía contigo, Iván, y los lugares de culto, el simbolismo, los lugares de poder, que ese es su tema de doctorado. 2 o 3 imágenes que quieran platicar ustedes de cómo ven, cómo cambió Pedro Francisco, tanto en su forma de ser como en su pensamiento, cómo se fue transformando, y si tuvieron alguna idea de por qué se fue transformando. Chuy. Pues mira, yo siento que al principio como que era el compañero, que luchábamos, que fue una época en que fue muy sindicalista, que íbamos a las marchas, que hacíamos mantas, que nos tocó la maraquiza en la línea 8 y que él se subió al carro de María Esther Camaño, que en ese entonces era la secretaria general, y empezó a gritar: pueblo de México, vean cómo nos agreden, cómo nos pegan, y órale, que nos empiezan a surtir los policías, ¿no? Entonces yo siento que en ese momento era como más, quizá combativo, como más o sería por la situación en la que estábamos, que éramos apenas, pues todavía estudiantes, que recién habíamos entrado al instituto, y que no tenía la mejor esa carga de los puestos que finalmente te absorben, ¿no? Que ya no te dejan ser un poco como te gustaría ser, ¿no? Sino como lo que tienes que hacer o tienes que ser, ¿no? No lo sé. Y otra cosa, sí, ahorita paso con Zipacli y Iván que nos den su apreciación. Otra cosa que también me gustaría subrayar, así como dijo Chuy, este enfrentamiento, hay algunas imágenes que que tenemos por fortuna, fotografías obtenidas por otro gran amigo, el doctor Alejandro Martínez Muriel, que era nuestro jefe en el 83 y sacó fotografías de la manifestación en el Zócalo capitalino, y ahí se ve María de Jesús,
se ven varios de los investigadores del INAH, se ve Pedro Francisco en el micrófono, pero además de estas imágenes que tenemos, en el terremoto del 85, el 19 de septiembre, como pudimos, la Chuy, Pedro Francisco Sánchez Nava y otros compañeros llegamos hasta Tecamachalco, que es en el norponiente de la Ciudad de México, ya en el Estado de México, llorando, preocupados, angustiados por lo que había pasado. La ciudad estaba muy lastimada y nos comisionaron a revisar monumentos arqueológicos. Hicimos la visita, nos tocó en el equipo a Chuy, a Pedro y a mí, hicimos la visita de algunos sitios arqueológicos. Y discúlpenme los radioescuchas, discúlpenme la producción de Radioína, voy a decir la expresión que utilizamos. Al carajo la comisión. Lo que tenemos que es ir a rescatar a quien se pueda. Y nos fuimos al edificio Nuevo León, que está en Tlatelolco, y nos fuimos la Chuy, Pedro y yo a meternos a los escombros para ayudar a los damnificados. Estos momentos de quiebre también, como bien dice Chuy, lo marcaron, nos marcaron. Es otra faceta de su personalidad, de su quehacer. El sindicalista, el que encabezaba marchas, nos tocó encabezar una marcha nacional de protesta contra la escasez de recursos financieros, contra la pobreza, etc. Y el INAH encabezamos una marcha en el 83, en el entonces gobierno de Miguel de la Madrid. Pero esa es una faceta. ¿Alguna faceta que tú tengas? Para ti, cómo se fue transformando, mi querida Zipa? Bueno, ahorita me quedé reflexionando precisamente con lo que estaba diciendo Chuy, ¿no? De Pedro, el que conoció desde la escuela. Yo no lo conocí ahí porque yo entré un poquito después, parece. Entonces, pero sí, cuando Pedro ingresó con nosotros a la coordinación, me parece que él venía de trabajar fuera del instituto, ¿no? Sí. ¿No? Entonces Pedro ya tenía, digamos, como un perfil, ¿no? De cierto tipo, ya no venía siendo el estudiante que describe Chuy, tampoco aquel que estaba del lado, digamos, sindical, era como un poco más formal, por decirlo de alguna manera, aunque con Pedro nunca fue una relación así como de la autoridad por acá, etcétera, ¿no? Entonces era como más compañero. Y sí, cuando ingresó, yo todavía siento que Pedro no tenía esa carga enorme que fue adquiriendo con el paso del tiempo, y que a él finalmente lo sabía resolver y le gustaba, ¿no? Porque tampoco es así que fuera algo que para él fuera una piedra, ¿no? Al contrario, no sufría. Él resolvía. Y a mí lo que me gustaba finalmente de Pedro es que era una persona, por decirlo así, mediadora. O sea, Pedro no fue alguien que confrontaba, ¿no? Él veía, primero buscaba la manera de cómo mediar entre las partes, como con una actitud conciliadora, y en ese corto periodo como subdirector, digo, ya después conviví con él de otras maneras y como director en la coordinación, porque regresó, ¿no? Después, pues éramos como compañeros finalmente, ¿no? Eso es lo que yo veía de Pedro, era alguien que no se exaltaba fácilmente, ¿no? Y eso a veces me dejaba así como que, wow, ¿no? Sí, digamos, tenía esa parte de su personalidad. Insisto, si vamos juntando los elementos, estamos viendo si hay una transformación del ser humano, del profesionista, pero también hay ciertas partes que mantiene, y aquí me permito un comentario personal. Tuve el gusto de conocer a sus papás, a don José Eusebio y a la señora Consuelo, doña Chelito, y eran como estas dos partes que me están diciendo ustedes. Una parte era don José, era muy, muy entrón, muy enérgico, y doña Chelito era toda tranquilidad y muy mediadora, digamos, como que Pedro en esa parte fue juntando lo que eran
a lo mejor estoy mal en las perspectivas, pero que uno va heredando de sus padres. Y él siempre le reconocía como persona a sus padres. Iván, ¿qué nos puedes hacer un comentario sobre esta? ¿Cómo viste alguna transformación? Digamos, tú ya lo tomas en los 90 para acá, de los, bueno, sí, 80 en la maestría, pero en lo personal o en lo profesional, en lo laboral, ¿cómo ves que si, o a lo mejor dices, no hubo una transformación o una adecuación? ¿Tú qué nos puedes comentar sobre ello? Pues la única transformación que se me ocurre es que siempre él quiso ampliar y lo hizo, o sea, ampliar y enriquecer sus conocimientos. Por ejemplo, en cuanto a la arqueoastronomía, bueno, yo me había dedicado a esto desde la maestría, ¿no? Pero él entró en este ámbito, en este campo de interés, entre tantos que tuvo, apenas cuando cuando empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y fue así como mostró su interés, amplió su conocimiento, pero en todo lo demás, pues la verdad yo no he visto desde que lo conocí ninguna gran transformación. Siempre fue amigo, aunque fuera jefe, siempre fue mediador, como dijo Zipa hace unos momentos. Nunca era una persona de integridad profesional y moral, nunca tratando, o sea, en el campo, cuando íbamos a trabajar por lo de la arqueoastronomía, siempre, en muchas ocasiones platicábamos con la gente que siempre también se nos quejaba de algunos problemas que tenían. Pedro nunca prometía cosas que no pudo prometer, pero siempre trataba de ayudar, siempre ha estado dispuesto a ayudar a los investigadores, ya sea en función de jefe, de coordinador nacional. Siempre cuando yo lo conocía, en todo este lapso, era no solo mediador, sino trató de resolver problemas, ya sea de investigadores o de cualquier otra persona. Iván, muchísimas gracias. Y esto nos reafirma una idea acerca de estas formas tan diversas que tenemos los seres humanos de presentarnos, de ser asumidos por los demás, pero también esos elementos constantes, los que no se pueden ocultar, los que no se pueden evitar. En esta sesión, en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria, que está con la idea de que sea un recuerdo cariñoso, un homenaje al doctor Pedro Francisco Sánchez Nava. Estamos llegando a la mitad de nuestra emisión. El título es El doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, múltiples imágenes, múltiples recuerdos desde adentro. Contamos con la presencia de las arqueólogas Ipatli de Rentería, María de Jesús Sánchez Vázquez y el doctor Iván Sprague. Para los que por fortuna nos sentimos cercanos a ellos, Zipa, La Chuy e Iván. Me voy a permitir recordar un hecho que le pasó a Pedro Francisco, que tuve la fortuna de que confiara en mí, me lo transmitió, lo escribió, y les voy a leer una parte. Está publicado en un libro que se llama Bitácoras Privadas, publicado por nuestro instituto en el 2012. Está hablando de cuando estábamos trabajando en campo, cuando ya se había desligado de su patrona La Chuy, su jefa ya no era La Chuy en la línea 3 del norte, él ya se había liberado, y entonces ya trabajaba con muchas ganas y muchas sonrisas. No es cierto, Chuy. Trabajaba para hacer la tesis. Estábamos haciendo la tesis, y es una zona que está, les decía hace rato, en la Candelaria de los Patos, muy cerca de lo que hoy es el Palacio Legislativo. Se llama el barrio San Jeronimito. Y lo leo, lo que él escribió. Se ubicó la excavación en San Jeronimito, a un lado de la ferretería Ferrecoto. Cabe señalar que incluso nosotros mismos, los arqueólogos, estábamos recuperando restos óseos humanos. Por el hecho de que esos restos eran de leprosos, del leprosario de San Lázaro, los trabajábamos con cierto resquemor. Algunos de esos huesos presentaban tonalidades entre verdosas y azulosas. Alguien, que ya no recuerdo quién fue, investigó sobre este asunto. El caso es que nos dijeron que no había problema, que nada más tuviéramos cuidado con los gases.
Se procedió a excavar el osario y para preparar las fotos, dibujos y demás se removieron algunas piezas. Se acomodaron y recuerdo que estábamos limpiando los cráneos para ponerlos otra vez en su lugar y con ellos salieran bien en la foto y en el dibujo. En estas estábamos cuando se acercó una anciana con su nieto, niño de 6 o 7 años, que seguramente iba en primero de primaria, con su mochilita de lámina. Para esto eran como las 2:30 o 1 de la tarde. Estábamos acostumbrados a trabajar con múltiples espectadores, pues en las líneas del metro es muy común que la gente se acerque para ver qué es lo que hacemos, por lo que no nos llamó la atención que la señora se detuviera a ver por un rato considerable la excavación. Quiero decir que no fue poco tiempo, estuvo observando por largos minutos cómo limpiábamos los cráneos y los íbamos acomodando. Antes de retirarse se voltea hacia su nieto y le dice: por eso estudia mucho, para que no tengas que hacer lo que están haciendo estos señores. O sea, que nuestro trabajo se hizo de lo más desdeñable. Espero que el niño haya entendido el mensaje y se haya estudiado. Eso nos narra Pedro, que nos pasó en 1981-82. Así era, se fijaba y, si me permiten, hace rato, en la primera parte de esta emisión, les preguntaba a ustedes cómo lo vieron, cómo lo percibían. En lo personal lo percibía que se fijaba en la gente, como decía Iván, no tenía ese conflicto de ser autoridad o ser el arqueólogo, y se platicaba con cualquiera. Podía ser un peón, podía ser un vecino, podía ser un comerciante, podía ser un doctor. Tenía esa facultad. Y si me permiten, para ir pasando a la siguiente parte de nuestra emisión, tenía hasta otras características que me permito platicar con ustedes para ver si tienen algo que decirnos sobre ello. Tenía también esa facilidad de palabra, le gustaba el canto, le gustaba recitar poesía. Alguna vez le dije: Pedro, a ti lo único que te faltó fue el escenario, porque ya eres actor. Y pues como buen actor sí se trepó a los escenarios donde era jefe y la gente lo miraba. Entonces, ¿qué fue Pedro Francisco para cada uno de ustedes? Ya han mencionado que lo conocieron como estudiantes, ya han mencionado o como jefe, como compañero de trabajo, o más que jefe, como nos decían Zipa e Iván, más que jefe como amigo, como compañero de trabajo, alguien que mediaba. Pero sí les agradecería que pudieran decir qué significó para ustedes, además de como jefe, además de un compañero, qué significó para ustedes, Pedro Francisco, en su trayectoria, en esos muchos años que tuvimos oportunidad de compartir. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si me permiten. Sí. Adelante. Luis Alberto, lo que se me olvidó decir, pero tú ahora ya introdujiste el tema. Algo en lo que Pedro tampoco nunca cambió desde que lo conocí era su simpaticísimo sentido de humor, ¿no? Eso, o sea, siempre tenía una serie de anécdotas, incluyendo esa que leíste, que yo también la conocía, y otras. Y trabajar con él era una combinación ideal de la colaboración profesional y amistad. Y eso, ¿qué más puede uno querer? O sea, todos sabemos que hemos colaborado con mucha gente, pero no siempre esta colaboración ha sido, digamos, muy agradable, ¿no? Pedro fue todo lo contrario. O sea, era una colaboración ideal para mí. Además era músico, ¿no? Sí. Tocaba guitarra, cantaba, y si había oportunidad, si la hubo, incluso en campo, también conjuntamos este aspecto laboral con las tertulias, ¿no? Así es. Que el día siguiente uno trabaja mucho más a gusto. Él tenía una frase, ahorita con lo que dice Iván, él tenía una frase que es como un refrán mexicano. El refrán es más grosero de lo que voy a decir, porque él me lo dijo así, él me lo enseñó, pero lo voy a decir para el gran público, para todas las edades.
el perro es flojo y le ponen tapete. A Pedro le ponían guitarra y a cantar. Les contaba chistes groseros a los funcionarios, contaba unos chistes a veces subidos de color hasta con cuestiones de religión, pero tenía esa faceta. Pero entonces, en ese sentido, Iván, si te dijera, así como si fuera un titular de periódico, dame el encabezado de 8 columnas, o como decían en el fútbol, dame tus 4 palabras. No te pido 4, que sean las que tú quieras, pero es, ¿cómo podrías sintetizar el qué significó para ti Pedro Francisco? ¿O qué enseñanza te dejó? Pues un entrañable amigo, queridísimo amigo y un excelente colaborador profesional. Muchas gracias. Sipa. Bueno, antes lo que quiero decir, se me olvidó, que yo creo que sí es importante también, ¿no? Como hacer énfasis en la trayectoria de Pedro cuando ocupó toda esa serie de cargos. También me parece fundamental, y eso yo lo veía mucho en Pedro, que él conocía a la institución y a los arqueólogos. Y eso es fundamental para alguien que ocupa un cargo. Porque mucha gente desconoce el funcionamiento, desconoce muchas cosas. Entonces, yo creo que a él le permitió en algunos momentos tomar ciertas decisiones por lo mismo, porque conocía el movimiento, conocía a las personas y bueno, a la institución, ¿no? Y bueno, ¿qué me quedo de él? Pues esa parte, el sentido del humor, evidentemente, ¿no? Pedro era muy simpático y de todo sacaba chiste, y a veces hasta costillas de nosotros mismos, ¿no? Y de él, ¿no? Eso me caía bien porque se burlaba de sí mismo, ¿no? Y eso relajaba mucho el ambiente, ¿no? Y por supuesto, toda la parte actoral que él tenía, y que en todas las reuniones, cuando la coordinación tenía con los directores, siempre era Pedro el que cantaba, ¿no? El que contaba chistes. Alejandro Martínez Muriel siempre le pedía que le contara el mismo chiste, ¿no? Porque Pedro era muy, pues era un actor, era muy simpático, la forma en como él lo contaba, hasta una cosa nimia, lo hacía gracioso, ¿no? Y me gustaba también mucho que él hablaba de sus orígenes y estaba muy orgulloso de esa parte, ¿no? Hay que reconocerlo también. Y hay que ser muy valiente para tener orgullo de ese origen en la Tlaxpana, allá por Santa Julia, que eran barrios bravos, barrios muy difíciles en todo momento. ¿Cuál era el chiste que siempre pedía? Digo, no te pido que lo cuentes, o si lo quieres contar, no, adelante. Yo no sé contar chistes, soy muy mala. Era el del oso que estaba atrapado, y Pedro se paraba y actuaba con la pancita así porque estaba atrapado el oso, y hacía toda la mímica, ¿no? Estaba atrapado en una cueva o algo así. Así es. Era una liebre que era perseguida por un lobo, y se trata de meter a la cueva del oso y mete su manita. Pero es un chiste para mayores de 45 años, entonces vamos a dejarlo así. Y la anécdota de los huevos de dinosaurio, Alberto. ¿Cuál es esa, Sipa? ¿Cuál es esa? Eran los huevos de dinosaurio que no fueron huevos. Yo creo que Chuy se lo sabe mucho mejor. Pero esos son los huevos de grulla, Chuy. Sí. Que eran los huevos de grulla, pero él lo contaba y decía, Es que hay otra que es un huevo de dinosaurio que apareció en Chihuahua. No, son los de grulla, que al principio todos decían, no, son de dinosaurio y están vivos, y contaba toda la anécdota, pero él lo contaba de una manera muy graciosa, porque eran unos huevos que evidentemente cuando los encontraron y como entró aire, se estaban moviendo, y entonces ellos, pues están vivos, ¿y qué hacemos? Y Chuy se lo sabe lo demás porque ya estaba, ¿no?
Ella estuvo involucrada en este... Te paso la batuta, Chuy. En este empollar. Adelante, Chuyita. Bueno, pues fueron unos huevos que salieron en la línea 5 y sí, como dice Zipa, al sacarlos empezaron a moverse, como que a soltar un gas o algo así. Entonces pues llegaron, se mueven, pues los pusimos abajo de una lámpara, en una caja con unos algodoncitos y todo, pues cual nunca apoyaron, ¿no? Entonces pues, eran los huevos del Ave María porque fue cuando vino el Papa, entonces pues milagro, ¿no? Eso fue lo que pasó. Los huevos del Ave María. Del Ave María. También él lo decía de otra manera, pero también bueno. Fue durante la primera visita del Papa Juan Pablo II a México, así es, a 1979, para ubicarnos en el tiempo. En el tiempo. Chuy, ¿qué nos puede decir así como, en breve qué te deja estos pues 40 y tantos años de relación? Pues mira, fue un amigo muy cercano, muy querido, me deja muy buenos recuerdos, como dice Zipa, era muy simpático, las tardes que pasábamos en la casa de Tabasco cantando con Eneida, que en paz descanse también, entonces fue fue una época muy, muy agradable, muy bonita, en la que trabajamos como equipo muy, muy bien, y fue muy, muy cercano a mí por la cuestión del trabajo, y pues ya después, cuando él se fue, pues ya esa relación se disolvió un poco, ¿no? Cuando él salió, se fue a hacer trabajo fuera de Lina, pero bueno, seguimos siempre en comunicación, y bueno, pues es alguien a quien yo le tengo especial afecto. Cuando estos procesos de trabajo, ahora sí que, como dice la conocida salsa, la vida nos da sorpresas nos da la vida, nos van llevando por diferentes senderos. Hay veces que dejamos a las personas atrás. Y en este caso, y no es por una necedad, por esta razón se les pidió a ustedes, se les invitó que nos dijeran qué entendían, qué sentían, qué les deja Pedro Francisco, por una razón, porque a pesar de que Concipacli no tiene no se remonta a los orígenes por el mismo ingreso de Zipacli a la profesión, no se remonta a los 70s, tampoco es el caso de Iván, o Iván, que ahora vive en Eslovenia, y a pesar de eso mantiene esta relación personal, laboral, académica, de afecto con Pedro Francisco, con Chuy, que son esos orígenes, y que después, ahora sí que esos caminos de la vida nos van llevando por senderos diferentes, son lazos que de todas formas se han mantenido. O sea, si me permiten tratar de integrar en una imagen esta idea que ustedes han estado desarrollando, desde la forma en que ustedes lo están planteando, a mí me gustaría señalar un par de cosas. Tuve también la fortuna de que respondiera a un cuestionario que también salió publicado junto con otros arqueólogos acerca de qué es lo que entendía de la arqueología. Y hay algo que hice algunas preguntas, algunas que están muy en boga, están muy presentes ya de algunos años para atrás, pero él, así como mencionaba Zipa, como nos dijo hace rato, esa idea de conciliación, le hice la pregunta, ¿y para ti cuáles son las prioridades en la arqueología nacional? Y él dijo, bueno, pues es que ahora sí que va a depender de cada quien, hay que respetar. Pero él entendía que tendríamos que impulsar un par de cosas. Por un lado, el diagnóstico y el registro de evidencias arqueológicas con la finalidad de protegerlas. Él tenía muy presente la necesidad de proteger el patrimonio. Y por otro lado, el estudio de lo que él entendía prehistoria. Por eso decía hace rato, Iván, me llamó mucho la atención que haya desarrollado esos temas, la arqueoastronomía y el estudio de los lugares de poder. Él entendía también que la arqueología de Salvamento debía tener un peso muy importante en el desarrollo de México, por esas constantes transformaciones.
Y sí, cuando le hice la pregunta, ¿y qué ha cambiado tu visión de cuando entraste a la escuela? Que es algo que también, pues todos nosotros nos hemos planteado en alguna ocasión. Dije, ¿cómo ha cambiado tu visión del quehacer arqueológico, así como cambia uno como persona? Él me dijo, en consonancia con lo que ustedes están diciendo, dijo, pues que él entendía ahora, ya en los 2000, entendía una gran responsabilidad con su labor, entendía la fuerte necesidad de proteger el patrimonio porque los bienes son muy frágiles, los bienes arqueológicos son muy frágiles y son no renovables. Y en cuanto al futuro que tendría la arqueología, él respondió que para él la arqueología se iba a mantener hasta el último día que hubiera un ser humano sobre la Tierra. Para él la arqueología era un centro de su vida, era muy importante su labor, y decía que algo que se tenía que hacer es que los arqueólogos participáramos en una mayor medida en la toma de decisiones acerca de los usos del suelo. Pues si no participamos se iba a impactar de forma drástica la preservación de los bienes. Desde una perspectiva, ¿qué le deja, según ustedes, qué le deja Pedro Francisco a la arqueología y al INAH? ¿Qué senderos, qué temas, qué perspectivas, qué formas de desarrollar, según ustedes, Pedro Francisco le deja al instituto? Iván, para ti, ¿qué sería Pues yo algo creo que a mí lo que me llamó la atención es que aparte de o a pesar de su compromiso con el patrimonio arqueológico y la responsabilidad que sentía él, o sea, y el INAH en general en cuanto a la conservación, él de alguna forma sabía conciliar esta responsabilidad con la realidad social del país, ¿no? Él muchas veces lo dijo, no sé si él lo inventó o repitió el dicho de alguien más, ¿no? Que si en México quisiéramos conservar todo, deberíamos construir para los habitantes actuales un segundo piso. Y esto es lo que todavía yo lo he visto, ¿no? Algunos compañeros arqueólogos como que no lo entienden, o sea, hay que conservar todo. Con Pedro hemos platicado en varias ocasiones, hay que hacer un muestreo, si tenemos aquí un taller de obsidiana y allá, no vamos a conservar todo, vamos a hacer un muestreo y a ver cuáles se tienen que conservar porque vale la pena y los otros se liberan. Y esta mediación también, ¿no? Esa comprensión de la realidad social frente a lo que es la responsabilidad del INAH, yo creo que esto es algo que él tenía una visión muy razonable y clara, ¿no? Muy bien, Iván. Chuy, ¿qué dejaría? Pues yo creo que como él se formó desde el inicio en los trabajos de salvamento y viendo el avance de las constantes modificaciones en el país, yo creo que fue desde su puesto, dar énfasis a esa protección del patrimonio que se podría haber afectado con las obras. Entonces, como él empezó con ese tipo de trabajos y pues aunque no lo haya hecho muy, muy continuo, sí fue ese apoyo, ¿no? Para sentar las bases ante otras instancias de que se nos considere como una entrada previa a las obras de infraestructura que pueden afectar el patrimonio. Entonces, por ahí creo que sería la aportación, ¿no? Mi querida Zipa. Pues yo coincido con los dos. Yo creo que sí era como la preocupación y el tema central de Pedro, lo que tiene que ver con la protección del patrimonio arqueológico. Y ahorita me vino a la memoria cuando él se fue como director de registro, precisamente le tocó el programa Procede, ¿no? Sí. Darle continuidad y atenderlo. Entonces él estaba muy inquieto y muy preocupado por esa circunstancia. Yo creo que incluso también en la coordinación hicimos un programa, empezamos a hacer como un seguimiento muy ambicioso
que tenía que ver con la tenencia de la tierra, por lo menos de las zonas que estaban abiertas al público. Hicimos un compendio importantísimo de eso y que la verdad fue una hazaña, todavía ahí debe de estar en el archivo impreso, porque sí había como mucho desconocimiento, incluso al interior del instituto precisamente, sobre la certeza de la tenencia de la tierra, de las zonas arqueológicas, ¿no? Y eso es fundamental y a él le preocupó también mucho ese tema, ¿no? Digamos, en palabras que se utilizan mucho en política mundial, si me permiten resumir las ideas que ustedes están dando, Pedro lo que hizo y que le está dejando a la arqueología, que es ese subrayado, ese poner en la agenda nacional algunos temas, como son esa perspectiva social, como nos dice Iván, esa necesidad de subrayar la necesidad de proteger el patrimonio, este énfasis en conocer cuáles son las condiciones y características específicas en las cuales estamos desarrollando nuestro quehacer, esas zonas arqueológicas que, pues hay que decirlo, están abiertas al público y algunas pues no son propiedad total de la nación. Esa es una realidad que estamos viviendo. Entonces, digamos, eso sería esto que fue como parte de su proceso personal, su proceso profesional, que las va llevando hasta ser coordinador nacional de arqueología. Procede para los radioescuchas. Es un programa que se impulsó en México por ahí en el sexenio de Carlos Anías de Gortari. En México existía desde el sexenio del general Lázaro Cárdenas, en el 34-40, existía, 34, 38, 30, 40, existía una forma de propiedad que se llama ejidos, y se dividió a cada familia una porción de terreno. Pero en la época de Salinas de Gortari, como presidente, se aplicó esta política, se aprobó por el legislativo, y se dijo, ya puede haber una certificación y en su caso hasta una venta de terrenos que antes eran ejidales. Pero al momento de que dejan de ser ejidales, metían en un conflicto al instituto. En ese sentido es otra de las imágenes que se tienen, porque como bien dice Zipa, le toca a Pedro, por un lado, atender lo que eran los salvamentos en las partes previas, pero cuando llega a registro, que es en la época en que lo conoce Iván y lo trata de una forma, que lo trata de una forma más cercana, es que se enfrenta a un cambio de política nacional. Los 80s para el mundo, para México, fueron un cambio de rumbo, y que, bueno, pues ahora estamos viviendo estas consecuencias. Por eso coloquialmente le llamamos programa Procede, pero metió en una muy fuerte dinámica y graves consecuencias para el instituto en cuanto los bienes arqueológicos muebles y sobre todo los inmuebles, pues estaban en riesgo. No me quiero ir, estamos llegando al final de esta emisión. No me quiero ir sin dejar de lado alguna idea, algún pensamiento, que si ustedes tuvieran, discúlpenme lo sentimental que puede resultar esto, pero que si tuvieran, perdonen lo sentimental porque estoy seguro que así es, pero esa es mi forma de ver, igual ustedes no lo comparten, que si tuviéramos la oportunidad de estar al lado de él, ¿qué le diríamos? ¿Quién empieza? Si ahorita apareciera. Sí, que estuviera a tu lado. Sientes que está ahí. Que estamos jugando dominó. Bueno, no sé si tú juegues dominó. Yo a veces nos juntábamos a veces a jugar dominó, pero con una copa en la mano, a platicar. Yo tengo una idea de qué le diría, pero ¿qué le dirías tú, Iván? Si tuvieras ahí la oportunidad de verlo, unos momentos. Yo le diría, qué maravilla, qué bueno que no te fuiste. Gracias, Iván. Tú le quitaste lo sentimental y lo agradezco. Zipa. A ver, ¿dónde está tu guitarra? ¿No? Anda, así es. Zipa. Yo le diría que gracias por coincidir, ¿no? Gracias por el tiempo que
pues que pude convivir por haberlo conocido. O sea, en esta vida uno a veces agradece bueno, yo creo que en todos los casos es un aprendizaje, ¿no? Pero yo le diría eso. Sí. Muchas gracias por ello. Antes de despedirnos, quiero leer otro fragmento de esta forma que tenía Pedro de ver y relacionarse con el mundo. Es un fragmento, el texto es un poco más largo. Habla de que algo que pasó en el 82, en otra construcción de otra línea del metro en la Ciudad de México, con un arqueólogo que se jubiló hace mucho tiempo, llamado Román Aurelio Chávez Torres. La línea 6 del metro que está por el poniente de la Ciudad de México. Él estaba descansando, era septiembre, era feriado, era el 16 de septiembre, y platica que Román lo llamó. Dijo que estaba solo, que si le podía echar la mano, porque estaban encontrando otra vez entierros. Pero es una zona de enterramientos tan grande, en un barrio llamado San Marcos, Coachilco, que después le sirvió de tesis a Román Chávez Torres. Pero pues recurrió al que entonces era su jefe, el coordinador del metro, Pedro Francisco Sánchez Nava. Dice que pues cuando llegó, Pedro le habla a Román y Pedro dice, pues voy para allá. Estaba en casa de sus padres y se va para allá. Dice, pero para cuando llegué ya estaba instalado el clásico, y él le dice, circo de 3 pistas. Circo que se monta durante toda excavación en área urbana. Todo el barrio, 2 metros arriba de nosotros, viendo qué era lo que estábamos haciendo. En ese momento llegó al lugar un poco retrasado un joven, quien al ver toda la bola preguntó, ¿pues qué pasó? Y se acercó tropezándose. Al acercarse a la orilla de la excavación echó un poco de tierra hacia abajo, por lo que levanté la vista como diciendo, cuidado, no vayan a echar una piedra. Un vecino, amigo de él, lo recriminó. De manera muy firme le dijo, échate para atrás, hijo, no les eches tierra a los astrónomos. Con esa llamada de atención, el joven de unos 25 años se alejó un poco de la orilla del brocal. Para esto, yo había retirado una rótula, es el hueso de la central de la rodilla, que Román dejó banqueada. Pues se lo había dejado levantado sobre un montoncito de tierra, con forma de paralelepípedo. Procedí a tomarle medidas a la rótula, dibujarla y ubicarla. La metí en su papel aluminio, le puse su etiqueta y la guardé en su caja. Para cuando llegó el señor que había dicho, no le eches tierra a los astrónomos, yo estaba con la cucharilla bajando el banquillo de tierra para registrar si había un objeto o algún otro hueso asociado, mientras que Román estaba con su flexómetro y con el nivel de hilo tomando otras medidas del segundo entierro, el que era un individuo más completo. Principalmente se concentraban las miradas en Román, pues ahí estaba el muerto, mientras yo por acá, con mi cucharilla, bajando la tierra del banquito. Entonces el joven que llegó tarde, reconociendo que el señor que lo recriminó tenía ya más rato estaba observando, y por lo tanto, seguro estaba más enterado, le preguntó, bueno, ¿y qué están haciendo los astrónomos? A lo que otro respondió, pues el de allá, y señaló Román, está dibujando esos huesos, y el de acá, pues nada más está haciendo pendejo. Casi grita, que devuelvan las entradas. Lo milagroso es que después de tantos años lo sigo haciendo. Así era Pedro. Se dedicaba a su quehacer, se juntaba con la gente, las diferencias las trataba de conciliar, como bien han dicho. Una sola frase no existiría. Por eso, cuando hay invitación de Radioína, es decir, el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, múltiples imágenes, múltiples recuerdos de adentro, y nos quedamos cortos porque habría necesidad de más tiempo para desarrollar esto. Hace rato que estábamos desarrollando nuestra plática, decía así, ay, es que ahorita ya me acordé, Iván, con lo que dijiste yo también tengo que decir esto, es que yo... Porque así nos pasa con la gente, y con la gente cercana. Vuelvo a decir, con la gente que por algún momento, por alguna razón se va de nuestro lado físico, pero siguen cercanos. Y ahí seguirán. ¿Qué nos deja? Múltiples enseñanzas, múltiples formas de ver, múltiples formas de tratar. Cada quien a su modo, cada quien a su manera lo ha vivido. Les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos su tiempo, sus palabras. Si quieren decir
alguna palabra antes de despedirnos, se les agradece. Zipa, algo que como despedida. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por coincidir ahorita. Nosotros me dio mucho gusto ver a Iván y a María de Jesús, que hace años que no los veía, por lo menos por este medio, y me encantó mucho todo ese recuerdo, rememorar a Pedro en sus tiempos, desde sus orígenes, ¿no? Eso es muy, muy bonito y lo agradezco muchísimo porque me voy con una visión un poquito más amplia de Pedro todavía, ¿no? Y muchas gracias. Así es. Pues yo también me dio mucho gusto verlos, ¿no? Y muchas gracias por esta invitación. Y creo que todos podemos recordar a Pedro con tristeza porque no está, pero también con alegría, porque sabemos que si pudiera decirnos algo, yo estoy seguro que diría, tómense una a mi salud. Así es. Y lo diría cantando, ¿no? Con su guitarra en la mano. Chuyita. Pues muchas gracias por la invitación y la verdad es que toda esta semblanza me hizo regresarme muchos años y a los buenos momentos, al compañerismo, a nuestros inicios como investigadores. Entonces fue un regresarme en el tiempo y me entró mucha nostalgia. Así es, así es. En lo personal también me ocurre. Me despido con una frase del inolvidable poeta chiapaneco Jaime Sabines. Y lo retomo, por fortuna, lo que es esta conexión, Chuyita, con las palabras que dijiste. Y no puedo decir nada, lo que pasa es que a veces esa nostalgia y esos dolores nos cierran las gargantas. Y por eso recurro a un grande como Sabines. Vamos a guardar este día entre las horas por siempre. Vamos a guardarlo. Muchísimas gracias a Zipa Cliva de Rentería. Zipa, muchísimas gracias. María de Jesús Sánchez Vázquez, La Chuy, muchísimas gracias. Iván Espraj, desde esas lejanas tierras de Eslovenia, muchísimas gracias. Gracias por sus palabras y por el calor hacia Pedro y hacia la vida. Muchísimas gracias. Gracias. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radioína, Gabriela Marentes Garza. Realización y grabación, Evanibaldo Morales Celis. La edición, Rubén Martínez. El apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. En la conducción de esta emisión, yo, Luis Alberto López Guario, les agradezco su presencia. Cuídense mucho Igual. y hasta la próxima, y hagamos de estas horas para siempre. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.